Hola, buenas. Hoy vino a nuestro programa del Fin del Mundo Rafael Gumucio, que acaba de publicar una novela, El galán imperfecto. Qué buen nombre, ¿no? Que me ha arrancado carcajadas. Si no la han leído, ya les diremos de qué va y quizás no sea fácil de explicar por qué es tan desopilante. Porque el tema no parece serlo. Bueno, Rafael es escritor, es columnista, fue guionista y actor de TV. ¿Se acuerdan de Plan Z, supongo, Canal Rock and Pop? Académico del humor, sí, tal cual. Porque dirige desde hace 10 años el Instituto de Estudios Humorísticos de la U Diego Portales. Tuitero muy polémico, solo porque no cree ni practica la corrección política. A veces me disculpa, otras veces no. Hace poco publicó en New York Times en español una columna que tituló La democracia no puede prosperar donde no hay humor. Y en esa columna ahí detalla cada una, o casi todas, estas situaciones que ha vivido a causa de que, lo cito, no sé cuáles son los límites del humor. Lo único que sé a ciencia cierta del humor es que empieza justo donde establecemos sus límites. A mis alumnos les lanzo como única instrucción para sus exámenes de fin de curso: sorpréndame, porque el humor ya no está en lo que me hizo reír ayer, sino en lo que no sé que me hará reír mañana. Ese es Rafael Gumucio, lo tenemos aquí en El Fin del Mundo. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Un fragmento de esta novela, El galán imperfecto, de Rafael Gumucio. No voy a morirme, mamá. Ato mi mano a las suyas tan frías para luego desatarlas de a poco, muy despacio. Es una operación de rutina, ¿no es cierto, doctor? Llevan 3000 años haciéndolo. San Pablo se lo hizo a Timoteo sin anestesia ni nada. Los griegos que se convertían se pasaban el tiempo haciéndolo, a la edad que fuera. Los musulmanes se lo hacen a los adolescentes. Era obligatorio hacerlo hasta que llegó San Pablo a disturbar todo. A San Pablo le gustaba molestar a la gente. A los griegos los obligaba a ser más judíos, y a los judíos más griegos. A los romanos los obligaba a cumplir su ley, y le dio con que la gente dejara de casarse y acostarse entre ellos para ser eunucos espirituales. Estamos poniendo las cosas en orden, mamá. Estamos volviendo al origen solamente, un rito de paso, la llegada a la edad adulta. Tienes razón, mamá, uno no para de nacer nunca. Todo lo que no es muerte es parto, respirar incluso, dormir incluso, todo es romper placentas y úteros. Yo también me someto a la prueba, me entrego al cuchillo que me separa de mi propia carne, que me devuelve solo, mamá, tan solo como quise estar. Sé que te duele, sé que no entiendes, sé que entiendes perfectamente, pero quiero ser como el cristal de una joyería cortado por un diamante. Vamos, doctor, terminemos esto luego. Vamos, enfermeros, paramédicos, linda Belinda, mal juego de palabras, perdone. Adiós, mamá, adiós, hermana, les dejo todo, les regalo lo que no tengo, adiós a todo. Me voy, es lo que sé, es lo que busco, irme yo también. Bueno, es un parrafazo que con ese estilo de puntuación rápida que tiene esta novela, sí, y ese vértigo de imágenes que en este párrafo plantea lo que es casi la sustancia de la historia, ¿no? Claro, la circuncisión como un cuestionamiento sobre la propia sexualidad del personaje, sobre el sexo en general, digamos, y en específico en su vida, sí, es un poco... Claro, y el estilo está escrito un poco en monólogos sucesivos, claro, que están pegados unos con otros, digamos, sí. Y que son rápidos, en que intento pasar de cosas muy banales a cosas muy profundas o poéticas, digamos, a una velocidad, ojalá rápido, para que la gente no se dé cuenta del tráfico de influencia. El tráfico de ideas que hay. Sí. A mí me recordó mucho como continuación de Las Memorias Prematuras, curiosamente, Sí. ¿no? Que fue una novela, entre comillas, que tuvo su impacto en su época. Y yo creo que El galán imperfecto a veces me parece lo mejor que ha entregado, de verdad. Sí, ojalá sea así. No, pero si tú sabes, también te gusta, también quedaste Sí. conforme con este libro. Qué conforme, porque además, bueno, fue relativamente fácil hacerlo, porque... Ay, qué agrado. Sí, porque yo tenía escrito muchísimas cosas sobre
sexo, sobre Sobre el relaciones. cuerpo, porque es un Sí, libro sobre el cuerpo. tenía muchísimo escrito con distintos personajes, con distintas historias, Ya. y no funcionaba ninguna. Entonces, de repente, lo que hice fue juntar los fragmentos mejores de estos manuscritos, poner el mismo nombre al personaje, y de repente se empezó a armar como historia. Y tenía escrito sobre la circuncisión un artículo hace mucho tiempo, que después sale ahí en los cuentos chilenos, en el libro que está aquí. ¿En este? ¿En Sí. Selección Que- chilena? La selección chilena. Sí, ahí, Ahí entonces está el núcleo. Prepucios y Sí, prejuicios. sí. Y entonces ahí junté todo y se empezó a armar y funcionó perfectamente, o sea, funcionó bien y cuando las cosas son tan fáciles uno lo pasa mejor, digamos. Y se transmite además a la gente. Bueno, a todo esto aclaremos, doctor, Sí. que esto que leyó así tan así, porque el personaje del que habla, que es Antonio, es un mamón. Sí, un mamón. Es un mamón de nivel trascendental. ¿no? Mamón así nivel. Maravillosamente chileno. Sí, sí, sí. Es muy chileno. Entonces, todo esto que describe, qué sé yo, es una operación, doctor, dígame, es sencilla, una operación sencilla. Claro. Como dice el doctor sí. Wagner, no, Es sencilla, pero es difícil la recuperación. Sí, claro. Tú la viviste. Sí, sí. O sea, es sencilla a los 8 días de edad, pero después es complicada. A ver, voy a decir un feminismo. No es peor que un parto. No, Ya. no, Es una broma, tranquilo. No hay nada peor que un parto. Nada peor. Estoy totalmente ateo. Creo en la anestesia por sobre todas las Sí, 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 sí. Yo soy partidario de la cesárea, que es peor aún. Sí, yo también. que- Hay gente que opina hay gente que es partidaria del parto natural, por ejemplo. Bueno, es que la cesárea tiene muy mala prensa porque durante muchos años era un decreto de muerte. O sea, una mujer que hacía una cesárea era Claro. equivalente a morir. O también pasaba Pero no que es tenía así. como una límite, así no puede dar más de tantos hijos, que sé yo, en el tiempo que la gente tenía muchos hijos, que no es el caso, digamos. Claro. No, esto es mucho peor que un parto, pero también hay que tomar en cuenta que esto se lo hacen a los hombres. Como los hombres no tenemos costumbre ninguna No. con el dolor. Bueno, yo te lo voy a decir. Solo el código renal, Yo a Sí. mí, no, solo el código renal. Yo a mí, cuando conocí a mi ginecólogo, le dije, mira, buenas tardes, mucho gusto, quiero informarte que soy cobarde como hombre, así que no me vengas a hablar de partos naturales. Así que se entiende, digamos, Sí, que sí. ese es un hombre que está... Sí, muy A mí dolorido. me hace mucha gracia porque esto que se dice así, o sea, sí, es entendible. A mí en cualquier clínica me da nervio, pero efectivamente estamos hablando de una operación que, como te decía, lo que dice el médico aquí es sencilla. Sí, Ahora, muy sencilla. es graciosa la descripción que tú haces del médico que se llama Wagner, pero más Sí, encima. el doctor Wagner. Sí, a mí me salió bien, creo yo, las voces de los personajes Sí. distintos, digamos, al doctor Wagner. Y la madre, Y la madre sí la salía. madre es maravillosa. Sí, la madre es un poco. La madre fue bastante más simple porque yo creo que es como una especie de segunda parte de varias madres que hay en mi libro. O sea, en Milagro en Haití había una mujer Sí. bien parecida. Entonces, eso para mí eso lo daba yo por descontado. La manejabas bien. Sí, pero las chicas jóvenes. Antonia. Sí, la chica joven. Tamara y Tamara Sí, Tamara las y, cartas de Valentín. y la Valentina, sí. La Eso me, Valentina. me daba más miedo, enfrentarme con... ¿Sí? Porque claro, yo tengo menos claras las voces de las jóvenes Es de cierto. mi edad. Ahora, es bien, estamos explicando que esto está en primera persona, es Antonio el que está hablando, y para explicar, porque digo que es un mamón, tiene 40 años, es como un tipo promedio, no es muy alto ni muy bajo, más bien bajo, un poquito Bien bajo, gordito. bien bajo, tiene caspa y... Y la cosa es que tiene una polola jovencita, porque Sí. es jovencita, ¿no? Sí. Que se llama Valentina, ¿no? Sí. Y que da vueltas por el sudeste asiático. Que hay un punto gracioso ahí, porque efectivamente ha habido mucho viaje en este Sí, sentido. la que moda parte- millennial. Sí. La moda millennial. Igual me dio envidia, me gustaría hacerlo. Sí. No, pero es graciosa como tú la pones ahí, yo creo que diste bien su voz, porque esta Valentina, que aparece a través de cartas aquí en el libro, que esa es la otra voz que aparece a través de cartas, o de estos Skype que hace con Antonio, y es muy graciosa porque es súper ignorante. Entonces ella va para allá y dice, ¿cómo no me dijiste lo del Pol Pot? Qué cosa más horrenda, estos cadáveres, los memes rojos son una palpargata al lado, ¿no? Y entonces Antonio, que es evidentemente un tipo que es más culto, y uno no sabe bien por qué anda con estas chicas, digamos, finalmente. Pero al final ella aparece más crecida. No spoiler. Sí. Hay un crecimiento particular en ella, ¿no? Ahora, el tono melancólico humorístico que tiene el protagonista está muy logrado. Y yo creo que hay mucho oficio acá.
O sea, se ve el oficio desde Memorias Prematuras y desde La Castigada, Invierno en la Torre, digamos, tu colección de relatos, Sí, tu comienzo. los primeros. A mí yo me acordaba cuando nos conocimos que tú Sí. tenías 18. 18 años y Tuvo 22. no, bastante más. Pero postulaste al taller de Antonio Skármeta, ese taller de la transición, taller Sí. en que quedaron seleccionados una serie de próceres de esa generación, Sí. digamos, Alberto Fuguet, digamos, Pablo Azócar, Andrea Maturana, etcétera. Pancho Muat. Pancho Muat estaba Sí. también. Ah, claro, estaba Pancho estaba Muat. también. Y yo me acuerdo que Antonio me llamó porque entrevistó a todos los postulantes. Sí. Entonces me llamó y me dijo, tengo un chico que me despierta dudas porque es muy distinto, muy especial, es muy extraño su manera. Yo le dije, fantástico, digamos, alguien que va a aportar algo, le dije yo. O sea, te lo debo a ti. Y no me equivoqué, digamos. Me acuerdo No. que fueron jornadas muy, muy inquietantes, muy alucinantes, muy creativas, y lo tuyo siempre era un aporte original, digamos. Como Sí. es, yo creo que este tratado de esta educación sentimental que está esta novela, ¿no? una buena Ese definición. género. ¿Ah? Es Sí, una una buena definición, sí. Lo que pasa es que, claro, yo creo que en el fondo yo me preparé mucho para esta novela sin darme cuenta, porque yo he escrito mucho sobre Chile, he escrito mucho sobre política, pero en el fondo siempre lo que realmente me interesó, lo que realmente me intrigaba son los problemas sexuales y sentimentales, pero nunca me atrevía, por una serie de razones, a escribir sobre algo tan poco importante, digamos. Siempre pensaba, bueno, igual voy a escribir mi memoria, pero igual tiene que tener un contexto político, histórico. No se puede escribir sobre, y de hecho detestaba y detesto, de hecho, entre mis contemporáneos, esa especie de gente que habla de su pololeo, o su amor, todas esas novelas Esas confesiones, sí, digamos. que abundan hasta niveles Impúdicos. sí, nauseabundo, digamos, de gente que su polola lo dejó o su novio lo dejó. Y sin embargo, mi forma de hacerlo fue exagerarlo. ¿Sí? O sea, esta novela realmente, de todas estas novelas que existen que hablan sobre nada, esta habla sobre aún menos que eso, digamos. O sea, Pero eso tiene que ver con el humor. Tú nos decías al comienzo que cuando Marco Antonio hablaba del taller, 18 años, tú decías, pero en ese tiempo no tenía humor. no, yo tenía una visión como mesiánica de mí mismo, como surrealista. Leía todos estos libros que Bolaño después habla y yo dejé de leerlo y pensé que iba a progresar. En cambio, él, como no dejó de leer, de hablar de estos mismos libros, le fue bien. En cambio, yo me rehabilité del surrealismo, de Pereco, Claro. o de todo eso, y me fui por Chekhov, me fui como más hacia el realismo. ¿George Perec estás hablando? Sí, Ya. de toda esa... pero en esa época era así, era un joven intransigente en ese sentido y Como todos los jóvenes. muy fanático. No, todavía soy intransigente, pero pero de otras cosas. Y claro, pero sí, yo creo que lo que creo que me gustó de la novela, lo que me gusta de la novela es que haber aplicado este discurso tan gigantesco y a un tema tan chico. Y de hecho eso es el ridículo del asunto, digamos, que el tipo cree que su circuncisión es un tema universal. Universal, Y entonces trata de hablar con la Biblia trata de buscar alguien que justifique la importancia que le da a Claro, una cosa un que acto. en rigor no la tiene. Claro, yo creo que unas cosas que no me gustan en las novelas de minimalistas es que hablan de cosas mínimas de manera mínima, que es como demasiado... Y se quedan acotadas en Claro, eso. Claro. hablar de manera mínima de cosas máximas, o sea, por ejemplo, hablar de de la Segunda Guerra Mundial de manera minimalista es bueno, es Claro, súper bueno. claro. Es que hablar de manera maximalista de algo mínimo también es bueno, pero hablar maximalistamente de cosas máximas o mínimamente de cosas mínimas es como fome, digamos, creo yo. Y hay una cosa importante respecto a lo que tú dices, que ya no sé si lo concluí, lo leí porque leí mucho, que este personaje, Antonio, no es un héroe ni es un antihéroe, es como nada. Entonces, luego es un tipo, como decíamos, muy promedio. También tiene un capítulo de bullying a propósito de las últimas polémicas. Sí. Bueno, por eso por eso me preguntaron por eso, por el bullying. Por el bullying, Sí. claro. Por ahí salió una entrevista que hizo Andrés Gómez muy buena. El tema aparece también el tema del bullying. O sea, es una persona, claro, no aparece como así como un héroe, porque de alguna manera cuando se habla de eso
termina siendo una clase de héroe. Este no lo es. No, ni, nada. ni antihéroe, es como nada, es como una persona. Pero también es un manipulador emocional, es una de las cosas que al leerlo, yo esto lo leí, digamos, después de haberlo escrito, me sorprendió porque yo creo que en el fondo es un antimacho Antimacho patriarcal, alfa, claro. pero en el fondo le hace el mismo daño a las mujeres que le hacen que le haría un macho alfa. O sea, es con toda su postura de debilidad o de en el Esa es fondo manipulación, en el como fondo es un manipulador manipulador. en el fondo es y eso es lo que le dice mucho a Tamara. En el fondo tú no eres buena persona. Tamara, Eres- claro, Tamara que es la amiga de la Claro. polola pero le dice en un momento, ¿cómo logras siempre dar pena? Claro. Te dicen una parte. Claro, que le dice pero es una Antonio, estrategia súper buena para para que las mujeres te... pero te escuchen, claro. Entonces hay una forma, así que no es, yo creo que es bastante un personaje de alguna forma perverso Tiene su perversillo. Tiene Sí, su poco, sí, ¿sabes? sí. Hay un párrafo ahí, que estamos casi yendo a la Sí. pausa, que da mucho de esto que estamos conversando, ¿no? La visión de las mujeres del personaje, ¿no? Muy rara, muy triste, muy patética. Sonreía sin esperar otra cosa que yo aprobara tu historia, confirmar su existencia y la tuya, como esas llaves que le dejas a un amigo por si se pierde la tuya. Las mujeres solo se acuestan con tipos que se arriesgan por lo menos una vez a no verlas nunca más. Las mujeres solo aman a los que las aman tanto que pueden vivir sin ellas. Las mujeres solo pueden vivir en esa vida donde ellas no están, porque en una vida en la que están dos, de todas maneras, uno sobra. Es verdad, pues no, esa es una de las ilusiones del amor, digamos, que es que uno está a dos, y no es verdad. Está uno por turno, digamos, no caben dos personas en un matrimonio, pero nunca nos dicen eso, digamos, no nos Sí. dicen No nos divierten en esa situación. dice. ¿Ah? No viene en la manual de instrucciones. Es que yo creo que es súper esencial saber que las historias de amor son siempre individuales y son como a coro después, o sea, son como que uno dice un verso y otro dice otro verso, pero no se canta al unísono, creo. Al unísono. Creo que O por lo menos es muy difícil. es muy difícil. Vamos a una pausa Sí, y volvemos. y volvemos enseguida. ¿Ok? Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces La Finis es tu lugar. Odio su ducha de hotel de lujo. Odio las 3 cremas carísimas que usa para aparentar que no usa ninguna. Odio el cepillo donde no ha dejado que se enrede ningún pelo jamás. Odio el espejo donde no ha salpicado ni una gota en toda su existencia. Odio el plumón gris que hace juego con las paredes. Odio sobre todo esa sensación de hospital caro, ese aire de apart hotel que tiene este departamento perfecto que apenas habita, que casi no conoce, más preocupada de limpiarlo que de vivir en él. Odio los cuadros de sus amigas hippies que se fueron a vivir a Zapallar para criar a los niños y vivir en libertad. Odio todo lo que entienden por libertad esas cuicas de mierda. Odio la ventana que da a la única calle torcida del barrio. Odio que tenga todo eso tan planeado. Odio que sea tan triste todo y que en realidad no tenga nada de tristeza. Odio la gama de color de su ropa que nunca llega más allá del gris. Odio la soberbia con que su casa dice que puede vivir sola, que no necesita a nadie. Hay una declaración de principio del personaje que está también en tu humor. Sí, es un humor involuntario, ¿ah? No, ¿Cómo así? es un humor un poco ahora yo lo hago más voluntario, pero generalmente tenía que ver con esa desproporción, digamos, el humor tiene que ver con la incoherencia. Y claro, yo me tomo en serio cosas que no son muy serias y me tomo en broma cosas que son muy serias, digamos. Y, Entonces, claro. eso siempre me ha pasado, no hago ningún esfuerzo para que sea, digamos. Me parece muy triste la gente que hace esfuerzo por ser cómica. Escucho muy Sí, triste. es patético. Es sí. patético. Yo Eso- no me esfuerzo demasiado. No, yo creo que te sale. Bueno, yo partía citando esta columna en Libertad. Les voy a dejar el link para que la lean en general, pero parte diciendo en esta columna que opinar y bromear en una democracia puede ser un peligro mortal, dice. Lo sé por experiencia propia, dice. Me maté el 15 de abril de 2014. Por suerte, por desgracia, resucité solo un mes después. Hice las dos cosas por Twitter. Sí, pues no es difícil. Claro.
donde esa compulsión por suicidarme ha traído 135.000 seguidores, yo creo que tiene un poco más ahora, Sí. que cada cierto tiempo parece ponerse de acuerdo para odiarme. Eso es un poquito así. Y aquí de algunas de las cosas, por si acaso, acuerdo. Mi primer crimen, lo de Valparaíso, los perros, los no es bueno irse contra los animalistas. Ahora sí, ahora es fácil, ¿ah? Todo el mundo lo hace. ¿El que contra los animalistas? Sí, ahora sí. Acaban de pasar de moda. Sí. ¿En serio? Informemos, sí, informemos. Ya no están los animalistas. Ya, no en sabía. boga. No, sí, casi todas las cosas en las que me meto después, resulta que son... Que ya, Ya todo el mundo lo hace. Ya Pero está. claro, el problema es hacerlo antes. Uy, no, es Ese terrible. el problema- El troleo es tremendo. Sí, porque No. hacerlo siempre antes es un problema, o después. Generalmente todo lo hago un poco antes o después. Bueno, y también aquí citas lo del Camila Vallejo, que dijo que no tenía derecho a quejarse de que algunos humoristas hicieran chistes a partir de esa belleza, cuando su aspecto físico claramente había tenido un rol en su meteórico ascenso político. Sí. Y ahí meterse con feministas comunistas es más complicado, creo yo. Pero ¿También pasó? sí, no, lo que pasa es que yo he pensado mucho en este tema y yo creo que también hay una frase de Pasolini me hizo, me aclaró todo el tema. A ver. Pasolini dice que escandalizarse es un placer y ser moralista es no admitir ese placer, no admitir como un placer el escandalizarse. Y yo creo que en el fondo eso es decir, que la gente se escandaliza con placer y cuando ese placer yo una vez les di este placer, ellos quieren que yo les vuelva a dar el placer, entonces... Por lo- eso te siguen. por eso lo de Camila Vallejo, por ejemplo, era una declaración totalmente sin importancia y totalmente baladí, digamos. Bueno, es que en Twitter es así un poco la cosa. ya Pero es como, yo sé que este gallo me da placer. O sea, entonces voy a ir a recurrir a él porque él que me dio el último orgasmo de indignación. Eso es un Entonces, poquito de masoquismo, la ¿no? indignación. yo creo que es totalmente masoquismo, es sadomasoquismo. Bueno, de hecho lo explicaba Pasolini cuando hizo Saló, los 120 Claro. días Ah, de- Saló. entonces Claro. le decía, bueno, yo creo que escandalizar es un placer y la gente que se escandaliza debería sentir placer y admitir, oye, es que gracias porque gracias a ti No, me removí, si en el fondo me es eso. escandalicé. Esto vale para todos, digamos. Yo también pienso que la gente del bus, de la libertad, digamos, debería uno agradecerles porque te provocan y provocan. Claro. Y ser provocado es una sensación de física, de descarga emocional, Y que te es muy mueve, agradable. si en el fondo te mueve. Hay Sí. una cosa también importante que tú dices que respecto a esto, que ya dice que estamos como en el terreno, deberíamos estar, no del corazón, digamos, que tú hablas de que finalmente las personas de pronto, lo que no se busca rebatir el uno al otro, sino descalificar al enemigo de entrada por su falta de empatía. Lo dices como... Es que la palabra empatía es una de las palabras más peligrosas y más... No una sé, columna de- Sí, sí. es horrible la palabra empatía. Te Porque condena. es que la empatía es una mentira, porque la empatía se supone que yo me meto, yo siento lo que te pasa a ti. Ya. Pero en el fondo nunca dejó de ser yo. Entonces, esa sensación es falsa. O sea, una ilusión en el fondo. Y es una visión muy peligrosa porque es mucho más sencillo y más honesto. Decir, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de meterme en ti, pero no lo voy a poder lograr. No lo voy a lograr. Pero si yo tengo la ilusión de que voy a lograrlo, entonces estoy haciendo una especie de fascismo, porque estoy mintiendo. O sea, yo no puedo sentir lo que siente un perro apaleado. No. Lo que yo siento es lo que yo creo que es un perro apaleado, o lo que es un niño en cerame. Lo que tú Pero puedes eso... lo que tú puedes hacer es entender, eso es lo que estás hablando. Entender desde la Claro, inteligencia, pero no desde la emoción. Sí. Porque desde la emoción yo voy a sentir, eso es lo que pasa, por ejemplo, mucho con los niños hoy en día. Y no puedes Que- negarlas las emociones. que, además. claro, que por ejemplo los niños maltratados, violados, no sé qué. Entonces, a la gente le indigna, porque piensa como ellos serían si fuesen niños, pero ya no son niños, si son adultos. Pero es que no saben lo que es la experiencia de un niño, no la entienden y no la pueden comprender, entonces pero creen que sí. Y esa ilusión es una ilusión que yo creo que va a terminar con el mundo. Sinceramente creo que eso va a ser el fin del mundo. Y parece que de alguna forma tú tuvieras una esperanza en el humor. Yo tengo la Quizás. referencia y la razón. Ya. Pero Soy- cultivas el humor como cátedra. Sí, porque el humor lo que tiene es que limpia la sinrazón. Es Ya. decir, en alguna forma exagera cualquier pensamiento irracional o hiperracional también. Y va destruyendo y va probando si lo que tú estás diciendo tiene alguna solidez. Pues. Entonces es una gran necesidad de prueba. Igual el humor también tiene cosas peligrosas. Por ejemplo, Donald Trump ha usado el humor
y ha usado su propia ridiculez como un capital político. Sin pretenderlo, además. No, yo creo que ya lo usa, yo No, creo que no sé. lo Pero, utiliza, digamos, sabe jugar con ese... bueno, hay otra de una de tus columnas publicadas en junio ahora de este año. Dice, pusiste, estamos como nunca en manos del peor tipo de fanático, el que lee los chistes de manera literal, algo que conversamos al principio, el que cree que para evitar que la gente muera puede abolir por decreto el invierno en vez de abrigar a las víctimas de este, el mismo tipo de fanatismo que lleva a Donald Trump a eliminar de un solo decreto el calentamiento global y que lleva a un grupo de musulmanes fanáticos a matar a un grupo de dibujantes para defender el honor de Mahoma. Claro, eso del invierno tiene que ver mucho con el Frente Amplio, con muchos de mis alumnos, digamos, que ellos creen que si yo hago una ley y prohíbo el invierno, se acabó el problema del invierno. Entonces, y si al revés yo digo, ¿sabes que existe el invierno? Entonces soy partidario del invierno. Lo de crear lenguaje. Claro, entonces, creo que el lenguaje crea realidad, pero yo te puedo decir que un tipo que está muriéndose de frío, si tú le dices que está en el trópico, por más que el lenguaje crea realidad, no va a tener calor, digamos, va a tener frío igual. Entonces yo creo que ahí yo estoy muy preocupado, una palabra estúpida porque no me preocupa tanto, pero sí me preocupa que todos los escritores que somos creadores de mitos y de historia y de moral, estamos fuera del debate y yo creo que seríamos mucho más importantes que los economistas o que los sociólogos para justamente aclarar eso, digamos. Porque también es una especialidad, también la literatura no es solamente una cosa estética o artística, sino que también tiene algo científico, no es científico en el sentido de que sea riguroso, sino que somos especialistas en algo. Y somos especialistas en decir, ¿sabes qué? El lenguaje... Hay un artículo de Javier María que me interesó mucho que decía que Cristiano Ronaldo tenía que probar su inocencia, que él daba una declaración diciendo que iba a probar su inocencia. La idea, cada vez más fuerte, de que uno tiene que probar su inocencia, que entra al lenguaje común, es peligrosísima. Como la palabra políticas públicas, que se ríen todo el mundo en la radio, porque y cuando cada vez que alguien dice eso, yo no diga dos veces lo mismo. Lenguaje de citadora social, le dices tú. Sí, políticas públicas. Que si tú me dices dos políticas privadas, ahí estamos hablando, pero todas las políticas son por naturaleza pública. Cuando tú dices políticas públicas, estás diciendo políticas que no son políticas. O sea, estás quitando de la política una determinada cantidad de cosas que son la esencia de la política. Es decir, la administración de la ideología en gesto administrativo es la política. Entonces, cuando tú estás diciendo, no, entonces me dicen, no jodas, no molestes con tonteras, ¿qué importa? Deja lo que digan políticas públicas. Es que no pueden decirlo porque están diciendo otra cosa, están diciendo esto no es política, o sea, está fuera de la deliberación. Estos son gestos administrativos. Hay una palabra para eso que se llama administración pública. Claro. Mira, una pregunta. ¿Cuál es tu árbol genealógico de escritores, digamos? ¿Cuáles son tus padres literarios? ¿Dónde te colocas tú? ¿A quién has leído sintiendo que son las buenas influencias que han ido construyendo este estilo, estos gustos? ¿Con quién te reconoces, digamos? Yo creo que son mi árbol genealógico, evidentemente muy francés, en cierto sentido. Tú te fuiste a Francia, ¿a qué edad? A los 3 y volví a los 14. Entonces, así que me formó, pero además, no sé, Stendhal, Proust, no sé, Sartre, todo eso. Pero el humor, ¿de dónde sale? ¿Qué autores ahí están dando vuelta, digamos? Y claro, y otra árbol genealógico que lo escribí mucho más tarde, que fue el gusto por las cosas inglesas, por los ingleses. Ingleses tienen humor. Sí, tiene humor. ¿Quién estás pensando? No sé, desde Lawrence Stern, Christian Chanty, Dickens, no sé, Lytton Strachey, no sé. Lytton Strachey. Sí, Chesterton, por ejemplo, es un autor muy importante. Y que no es muy importante. Y luego la última influencia que yo creo que tiene mucho que ver con este libro son ciertos escritores judíos norteamericanos, como Bellow, como Philip Roth, como... Hay un comentario sobre el lamento de Portnoy. Claro, de hecho fue el lamento de Portnoy me impidió mucho tiempo escribir el libro, porque yo lo tenía ideado, pero dije, esto va a ser como el lamento de Portnoy de nuevo, y ya está escrito, digamos, ¿para qué escribir algo que ya está escrito? Pero después dije, ¿sabes? Que se vaya a freír mono Philip Roth, y igual... En castellano, o sea, yo siento que este libro, como Memoria Prematura en francés es un libro como muy común, y en castellano
es raro. Este libro en inglés yo creo que también es muy común, es decir, es muy norteamericana, muy... Estaba pensando en Herzog, en Obi March, Claro, sí. Todo eso, la autoficción de Philip Roth. claro, muchísimo. Y el estilo, como está escrito, la desmesura, muy, bueno, muy de Saul Bellow. Esos serían como los autores De tu familia. de mi familia, pero mi familia como de formación intelectual es como muy francesa Ya. y pasada de moda, francesa de los años, terminó como en el año 65 mi vida cultural francesa, pero es mucho la literatura de autoconciencia, de escritura, y de estilo, este estilo que a mí me gusta mucho, el estilo sincopado, así muy rápido. Sí, que Que- está en esta novela. digamos. Que en Chile yo diría que el más cercano es Barbello, de los que Claro. de los que yo más me acerco. Bueno, gran cronista. Sí, gran muy cercano, y también me gusta mucho su novela y todo, tiene una forma de escribir rápida. Roberto Alt también, que es un gran cronista, también tiene esa forma de escribir rápido. Hay gente que me filia con Donoso, pero es que ahí es una afiliación que no tiene, a mí me gusta mucho, soy un gran admirador, pero simplemente es porque los mundos en los que yo vivo Se parecen, se topan, parecen digamos. mucho, claro. Pero son no- los mundos, no es claro. o sea, por no el ejemplo, estilo. no en nuestra novela, pero por ejemplo en el libro sobre mi abuela o en el mismo Milagro en Haití, Sí, son claro. libros muy donosianos, pero no es porque yo sea donosiano, sino No. porque mi abuela era amiga de Donoso, entonces es imposible que no fuese donosiano. No quedaba otra, ¿no? Los mundos literalmente ahí como que se topaban. Sí, yo creo que tenemos mundos y obsesiones parecidas. Yo creo que la visión de Chile como una especie de gran familia perversa es bien parecida, pero Donoso tenía algo que yo tenía mucho más capacidad alegórica. Era un gran creador de alegorías. Sí. Eso es verdad. Y yo no tengo esa capacidad para nada. Yo no escribo alegorías, yo escribo Directamente. cosas que veo, digamos. No soy capaz de crear, Universos así. sí, mundos ficcionales para nada. Tampoco soy muy bueno para contar historias. Que, por ejemplo, ¿Cómo algo. No, pero algo que tiene Bolaño, porque tú, que yo Ah, sí, o García Márquez, que te dicen eran dos mexicanos en la calle. Tú claro. te imaginas al tiro los mexicanos en la calle. Sí. Y no necesitas O describirte. el día que llegó el hielo y lo ves inmediatamente. Claro, lo ve al tiro. Eso Claro, yo no claro. tengo esa capacidad. Lo que tengo capacidad es como de meterme un poco en la cabeza y Estos monólogos continuos del claro, Galán. y son creíbles. En ese sentido, Bolaño es muy creíble las historias que cuenta. Son muy poco creíbles la psicología de los personajes Sí. y lo que realmente los mueve. No La son- fábula, lo importante. Claro, pero la fábula está muy bien contada. Pero no está. Son distintos tipos de escritores, no sé. Sí. Es decir, Muy bien. hay escritores que son narradores de ¿cómo se llama? De fogata, digamos. Qué buena definición, Y hay otros que no. Porque yo vengo una tradición que es la francesa, donde no hay fogatas, porque Luis XIV acabó con las fogatas, o sea, acabó con el mundo popular. De hecho, es muy difícil encontrar libros, buenos cuentistas franceses, aparte de Maupassant y Flaubert, pero generalmente la tradición francesa no es del cuento. Y yo tampoco nunca he escrito un cuento bueno. Ni escribiré. ¿Tanto? No, sí, es verdad. Escribo uno. Escribí uno. Una vez. No, sí. ¿Un cuento bueno? Un bueno, sí. ¿Cuál? Lo tradució, ha sido mi caída, pero claro. ¿De cuál cuento estás hablando? Un cuento que se llama el amante de mi mamá, o la amante de mi madre, que se llama. Pero es un cuento. Un cuento bueno, no toda una vida. Porque no soy bueno para contar cuentos, porque no tengo esa relación con el mundo del campo, digamos, que aunque Cortázar no tenga nada que ver con el campo, o Borges, hay una relación, que es una capacidad porque Borges tiene totalmente, de sentarse en la fogata y decirte, oye, era una vez, no sé qué, no sé cuánto. Eso lo hace Borges, aunque no hayan... Aunque ellos sean totalmente urbanos en el Sí, fondo, pero, claro. pero lo aprendió con Martín Fierro, o sea, Claro. Bueno, son hijos de eso. Sí. Mira, se nos va el programa. Se fue. Ya, Se fue el sí, pero programa. sí, pero Se nos fue alcanzamos a el programa recomendar, ¿o no? y cerramos siempre recomendando algunos libros. Sí, ya. Yo traje esto, que es una joyita, que se llama El libro más peligroso. Hoy se lo quiero leer, pero... Es de Karen Birmingham. Y es la historia de todo cómo se armó el Ulises de Joyce, cómo fue perseguido el Ulises Joyce, cómo fue
censurado Ulises Joyce, yo pensé que era un libro ideal para estar contigo. Oh, no, sí. Los jueves, digamos. Y no sé qué estás leyendo tú, si quieres recomendar algo. Estoy leyendo, justamente, estoy leyendo a Simone de Beauvoir porque me tratando de entender qué es lo que está pasando en el mundo actual. Tú pusiste ayer algo de Simone de Beauvoir, hiciste Sí, un juego de Sexo con el palabras. sexo, que claro, que casi todos los argumentos que existen en el feminismo hoy son iguales a los de Simone de Beauvoir, con la diferencia que Simone de Beauvoir era una filósofa de la libertad. Y la palabra libertad está bien poco apreciada, sobre todo entre las militantes. Y estoy leyendo su trilogía o tetralogía, digamos, de memorias. Memoria es una formal, pero estoy ahora en el segundo, que se llama La plenitud de la vida, creo, en castellano. Y escribe de una manera muy clásica, muy entretenida, te lleva por la mano y te explica. ¿Y lo estás leyendo en francés? Sí. El Se próximo llama La libro- fuerza de la edad en francés. Sí, el próximo libro tendrá voz de mujer, quizás, ¿no? No, sí, yo casi siempre escribo como mujer. Sí, esta vez es la primera vez que me atreví. Sí, Y de hecho me pasó una cosa terrible, que empecé a escribir como un hombre y las mujeres empezaron a ganar el libro. O sea, empezaron a... Sí, se lo empezaron a tomar. Se lo tomaron. No, yo no tengo mucha capacidad para meterme en la cabeza de los hombres. Bueno, tuvimos con Rafael Gumucio, con El galán imperfecto. Y los dos, Marco Antonio y yo, se los recomendamos. Nos encantó, lo pasamos genial, esa es la verdad. El humor de Rafael Gumucio, naturalmente, no estamos hablando de cualquier humor. Sí. Gracias, Rafael. Sé Gracias, que tienes Muchas gracias Gracias por a ti, estar Marco aquí en Antonio. Del Fin del Mundo. Gracias por haberme elegido en el taller. para el en el taller. Gracias a ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.